Hola, hola, compañeritos. Bienvenidos a un programa más, a una misión más de su viaje por la naturaleza. Aquí su compañero Rafis, la ranita exploradora. Muy buenos días tengan todos. Hoy a través de Lobo Radio. Aquí con mi productor Luis Diego. Un saludo. También tenemos público, mi familia aquí presente. Buenos días. Compañeros exploradores, como les había comentado en el transcurso de la semana, hoy les vamos a hablar de los bosques. ¿Qué son los bosques? Los bosques son una gran parte importante en todo el mundo, puesto que, como habíamos comentado en el primer programa con nuestros compañeros de Tras las huellas de la naturaleza, los bosques son grandes captadores de las aguas gracias a las lluvias. Pero ¿qué vamos a hablar de los bosques? De los bosques tenemos diferentes tipos de bosques. Por ejemplo, bosques frondosos, bosques de coníferas, bosques mixtos. Y ustedes dirán, ¿cuáles son estos tipos de bosques? Pues los bosques de frondosos, ustedes cuando van de vacaciones, por ejemplo a la Sierra de Puebla o a la Sierra de Oaxaca, van a Chiapas, ahí tenemos que son bosques que también les dicen bosques de hojas anchas, que estos están predominados por especies de angiospermas, y los bosques de coníferas son bosques con hojas aciculadas. Los que no sepan cuáles son las hojas aciculadas, si han visto alguna hoja en el campo o cerca de los árboles de su casa, estas hojas llegan a tener pequeños puntitos, pequeñas impresiones en el contorno de las hojas. No son totalmente lisas, tienen diferentes figuras. O también los bosques mixtos. Estos bosques mixtos comprenden tanto de bosques de hojas anchas como bosques de hojas aciculadas. También se me pasaba el siguiente dato: los bosques de hojas aciculadas son predominados o dominados por las gimnospermas. También los bosques pueden llegar a ser poco estacionales o por estaciones. Tenemos bosques perennifolios y bosques caducifolios. No perennifolios de que andan de peregrinaje, eso sí que no, esos son otras cosas. Los bosques perennifolios predominan las hojas perennes, y los bosques caducifolios predominan las hojas caducas. En los bosques no solamente podemos encontrar podemos encontrar grandes áreas, grandes extensiones de bosques. Por ejemplo, en América, desde Canadá, Estados Unidos, México, hacia el sur, podemos encontrar una gran extensión de bosques. Por decir, el bosque de Canadá se le conoce como el bosque de maple. Por eso es que llevan en su bandera la hoja de maple, que ustedes la conocen muy bien. También los bosques se distribuyen dependiendo su latitud, su altitud, su temperatura. Hay bosques templados, bosques subtropicales, bosques tropicales. Y de estos, al igual dicen, ok, hemos siempre conocido cuáles son los bosques templados. Pues yo en estos días que he estado viajando por la Sierra de Puebla, por la Mixteca, por la Huasteca Potosina, déjenme decirles que vengo muy acalorada, porque en la Huasteca Potosina hay muchísima humedad. Eso sí, me perdí como 2 días, porque ya no llevaba yo agua. En la Huasteca Potosina tenemos los que son la mayoría bosques de quercus, o también bosques de pino encino, y una gran humedad que sinceramente no me alcanzaba. También tenemos en los bosques tropicales, que también se encuentran en México, porque como ustedes saben, el trópico de Capricornio, si mal no me acuerdo, si ya me equivoqué, ahí me corrí, atraviesa la parte norte de México, lo cual ayuda a tener una gran diversidad en los tipos de bosques, en las especies. Los bosques, una gran diferencia de ellos es que en pequeñas extensiones de bosques hay mayor número de especies, y en una mayor extensión de bosques hay muy pocas especies. También esa es una gran diferencia que ustedes pueden ver. Tenemos
en bosques subtropicales, que son los que tenemos en climas tropicales, húmedos o secos. Estos los podemos encontrar en Veracruz, hacia el sur, por el Golfo de México. Como les decía, también depende de su altitud. Hay bosques de montaña, hay bosques de tierra baja. Los bosques de montaña varían dependiendo su clima, dependiendo su altitud. Y los bosques de tierra baja, tenemos basales, planicies y llanuras. ¿Alguna duda, compañeritos? Acuérdense que tenemos una sección llamada Dudal Natural. En esta Dudal Natural, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden hacer mandar sus mensajes a través de Facebook, por medio de nuestra página Viaje por la Naturaleza. También quiero comentarles que los bosques nos ayudan muchísimo para la captación de agua, pero actualmente lo usamos todos los humanos para nuestros recursos, como puede ser la ganadería, la agricultura, también puede ser para la tala de árboles, muchas de ellas por desgracia clandestina. Por desgracia, por todos estos parches que se van haciendo de agricultura o de ganadería, pues se van perdiendo grandes extensiones de bosques. Lo podemos ver muy aquí cerca en lo que es la Sierra de Puebla, por Huauchinango, Chignahuapan, Tetelado Campo, Zacapuazcla. Si se dan cuenta, cuando han ido de viaje, se encuentran grandes parches sobre las montañas. Y eso es una gran pérdida porque al mismo tiempo diferente diversidad de especies de animales, tanto mamíferos como de aves, pierden sus hábitats, y sus diferentes alimentos, como también pueden ser roedores, insectos, y esto es aplazado por la ganadería y la agricultura, principalmente la agricultura. Un beneficio que llevan las personas de estas comunidades o sus cultivos principalmente son lo que es el maíz, el frijol, en zonas de Veracruz lo que son los cafetales. Cuando les piden mayor productividad de café, lo que hacen es que empiezan a talar más árboles, más extensiones, y perdemos diferentes especies de árboles. Por el momento ahorita los dejo con una pequeña canción, espero que les guste. Hola compañeros, de vuelta aquí por Viaje por la Naturaleza. En este momento me acaban de enviar un mensaje, unos compañeros, que dicen que está bonito lo de los bosques. Pero me preguntan que cuáles son las angiospermas, porque ellos no saben. Pues las angiospermas, comúnmente ustedes las conocen porque los que están enamorados se las mandan a su novia. No precisamente cuando están contentos, sino siempre cuando están enojados. Qué desgracia, compañeritos. Esas son las angiospermas. Son las plantas comunes con flores, como las rosas, los girasoles. Y las angiospermas pertenecen a la división de las magniofitas, que están en este sistema por la clasificación de Cronquist. Y también tenemos lo que son las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas vasculares, comúnmente que son las puras semillas expuestas, que pertenecen a la división de las gimnospermes. Espero que les haya quedado claro. No sé si tengan alguna otra duda, compañeros. Déjenme comentarles que me están mandando saludos desde San Ramón Cuarta, que allá dicen que hace mucho tiempo había muchos bosques, o había partes de bosques, pero que ya fueron talados por las diferentes empresas que ahorita están allá haciéndose ricos. También déjenme comentarles que en México existen diferentes tipos de bosques: el bosque tropical perennifolio, el bosque tropical subcaducifolio, el bosque tropical caducifolio, el bosque espinoso,
bosques de coníferas y quercus, de los que ya les habíamos comentado, y bosque mesófilo de montaña. Si ustedes conocen alguno de estos bosques, espero nos hagan llegar por medio de nuestra página en Facebook. Acuérdense que al final de este programa tenemos la sección de Conciencia Alerta, donde les vamos a hablar de la problemática de los bosques. También déjenme comentarles, o vamos a hablarles un poco más de la diferencia entre estos tipos de bosques, para que ustedes cuando vayan de vacaciones o vayan de viaje, ya sea entre Puebla y México, o vayan a la Sierra de Oaxaca, a la Sierra de Puebla, puedan empezar a reconocer, a distinguir los diferentes tipos de bosques. Y si me ven ahí en el camino, no se les olvide llevarme mi sopa de moscas. ¿De acuerdo? Los bosques actualmente, o hace unos años, ocupaban el 15% del territorio nacional. Esto según la Semarnat en 1999. Pero a partir de los años, como han transcurrido y como les he dicho que la agricultura se ha ido extendiendo, mucha parte o parches de estos bosques se han ido perdiendo. Entonces actualmente podríamos estar hablando que hay entre un 5 y un 2% de bosques en la zona de México. Los bosques son muy importantes, como lo comentábamos, para la captación de agua, para la reproducción de diferentes animales, tanto mamíferos como aves, para que igual no haya deslaves, derrumbes, puesto que los bosques y los árboles, junto con sus raíces, ayudan a mantener el suelo en sus áreas. Y en el momento en el que hay muchísima lluvia, hay mucha precipitación, no haya deslaves durante estas zonas de lluvias, principalmente en lo que son las sierras. Como ustedes pueden oír en diferentes noticiarios, cuando son tiempos de lluvia, pues hablan que en la zona de Zacapuaxtla ya hubo derrumbes, o por Chignahuapan o Huauchinango. Esto se debe a la tala inmoderada de todos estos bosques, de estos árboles que se encuentran acá. Por eso es muy importante conservar nuestros bosques, porque nos ayudan muchísimo. Como les comentaba, andaba por la semana por la Huasteca Potosina. Una parte hacía muchísimo calor y era muy desértico, y por la otra parte se encontraba lo que ustedes conocen como la Huasteca, que abarca parte del norte de Hidalgo y parte del norte de Veracruz. Es una zona muy amplia, hay muchísimos bosques, hay muchísimos pinos, y parte de este bosque también se encuentra hasta Campeche y Quintana Roo, y algunas porciones, algunos parches por las zonas de Oaxaca, de Chiapas y parte de Tabasco. La diferencia de estos bosques pues, es que alcanzan árboles de entre 25 a 60 metros de altura, principalmente lo que son bejucos, plantas epífitas. Y lo bueno de este tipo de bosques es que el 75% de ellos, de las especies de este bosque, se encuentran verde todo el año. Quiere decir que no deshojan, siempre se encuentran con un gran follaje. La cobertura de estos follajes de estos bosques se encuentra aproximadamente entre un 75 y un 85% de cobertura. Ustedes dirán, ¿pero qué es la cobertura? Pues cuando tú estás paseando por un bosque o vas a alguna reserva, en el momento que tú observas hacia arriba, todos los parchecitos que se ven libres donde alcanza a penetrar la luz del sol, esos son los pequeños parches. Entonces todos esos parches y todo lo que abarca la copa de los árboles se le conoce como cobertura. Entonces dependiendo qué tan densa sea la cobertura, es el porcentaje que se le da. De ahí tenemos los que son los bosques tropical caducifolios. Estos bosques tropicales, los árboles son de muchísimo menor tamaño. Las zonas donde se distribuye en México se encuentran desde Sinaloa, Chiapas, Quintana Roo, partes de Yucatán, Veracruz y Tamaulipas. Y como les comentaba, son árboles de entre 15 y 20 metros de altura. El promedio está entre 25 y 30 metros de altura.
También hay una variedad de especies muy importantes en esta zona, como ustedes pueden ir viendo en varias fotos que más adelante en nuestra página les iremos compartiendo para que vean la diferentes diversidad de bosques que tenemos. Los bosques tropicales caducifolios, esos los encontramos desde Sonora, Chihuahua, hasta Chiapas, y hay pequeños parches en lo que es Baja California Sur, en la parte de La Paz. Tenemos partes en Tamaulipas, parches en Yucatán, en Quintana Roo, y la altura de estos árboles es muchísimo menor. Se encuentra de entre 3, 4 metros de altura hasta los máximos de 15 metros de altura. Ya algunas especies muy importantes. Todos estos bosques ayudan muchísimo a lo que son a las aves, puesto que en la Sierra de Oaxaca, en todas esas comunidades hay grandes parvadas de diferentes especies de aves. Hacia el sur de México encontramos diferentes especies como lo que son el tucán, unas especies muy importantes en Chiapas, hacia Quintana Roo, hacia los países vecinos tenemos lo que es el quetzal. El quetzal es una especie muy importante en México, puesto que en las culturas prehispánicas lo idolatraban y lo asemejaban en su vuelo como si estuviera volando Quetzalcóatl entre los diferentes árboles. También una parte muy importante de los bosques es que ayudan a que todas las hojas, cuando las empiezan a tirar, cuando se empiezan a deshojar, ayudan al sustrato para que diferentes animales, principalmente insectos, lleven a cabo sus procesos alimenticios, como son las grandes colonias de hormigas, de termitas, para que ellos sigan su proceso biológico. También quiero comentarles que de estos diferentes tipos de árboles, los que están más dañados son los de pino, puesto que lo usan mucho comercialmente. Por eso, en este viaje por la naturaleza, les quiero comentar que si es posible, usen lo que es el reciclaje. Tal vez tengan algunos muebles de madera, no los tiren, no se compren nuevos, repárenlos y síganlos utilizando. Esa es una gran medida que ustedes pueden llevar a cabo. Nos gustaría conocer sus opiniones sobre los bosques, si han conocido algún tipo de bosque en sus vacaciones, y también comentarles que hay compañeros que actualmente están llevando ecoturismo para proteger todos estos bosques. Esto se empieza desde Veracruz, las partes de lo que es Coatzacoalcos, hacia la parte, subiendo hacia Oaxaca, hacia Jalapa. Son grandes grupos que en vez de talar los árboles, talar los bosques, lo que hacen es que hacen ecoturismo, hacen viajes, hacen trayectorias, hacen parajes para que la gente pueda ir conociendo los bosques, las diferentes especies, y también puedan ver los diferentes animales, tanto mamíferos como reptiles, como aves. Y hay estaciones que son de observación. Estas estaciones, la gente puede llegar, puede observar las diferentes especies de aves, al igual como escuchar sus cantos de apareamiento. También cantos donde delimitan sus territorios. Uno de los bosques muy importantes que tenemos en México se encuentra en lo que es en la parte de Veracruz, por la parte de los Tuxtlas, Catemaco, toda esa parte hay una gran diversidad de especies, pero también de mamíferos, como el mono aullador. El mono aullador es una especie que se encuentra en la lista roja y se encuentra amenazada también en la lista de la Semarnat. Por el momento me comunican acá que les vamos a dejar una pequeña canción. Igual si gustan tener alguna canción, ustedes pueden mandarnos alguna petición. Regresando,
un poco más a lo de los bosques, también quiero comentarles que hay diferentes especies de bosques en estas zonas, en los que son los bosques húmedos, los bosques de niebla, que también tenemos en el estado de Puebla. En el estado de Puebla tenemos una comunidad que se llama Quimixtlán, las comunidades aledañas que son Chilchocla, Chichiquila, son bosques de niebla. ¿Por qué son bosques de niebla? Porque dependiendo su ubicación y su altitud, las diferentes, digamos, proporciones climáticas que se encuentran nos ayudan a estas zonas a que sean muy húmedas la mayor parte del año, de 9 a 11 meses durante el año. Son bosques que se encuentran muy húmedos, donde hay una gran diversidad, principalmente de anfibios y de reptiles. Un compañero biólogo, Conrado Nochebuena, estuvo haciendo estudios allá hace aproximadamente como 2 o 3 años, en la comunidad de Quimixtlán, donde él nos informa que hay diferentes especies de anfibios, hay diferentes especies de salamandras, como está las Pseudorhizaca fetalera, hay ranas como Myotimpanum, como especies de reptiles como Botrops, diferentes tipos. El tipo de bosque de esta comunidad son lo que es bosques de empino y llega hasta selva media. ¿Por qué llega hasta selva media? Porque ya es una comunidad, ya son comunidades muy cercanas al estado de Veracruz. También nos informan que hay diferentes parches en esta zona de Quimixtlán, de Chilchocla y Chichiquila, que se encuentran conservadas, que la gente de esta zona nos da mucho gusto conocer, que empiezan a hacer ecoturismo, puesto que es una zona muy importante, es una zona muy rica con una gran diversidad de especies de aves, de mamíferos, de reptiles y principalmente de anfibios. Como ustedes ya saben y como lo comentábamos en el programa anterior, los anfibios cada vez a través del tiempo está disminuyendo la población mundial de ellos. Entonces es muy importante conocer zonas donde todavía no se encuentren afectadas por este hongo quítrido. También nos gustaría comentarles que los bosques de pino, los bosques de quercus, como se les conoce, hay diferentes especies. En todos los bosques, la flora y la fauna hay una gran diversidad. Por ejemplo, tenemos especies como Magnolias sp, Quercus mexicana, Cyathea sp, Pinus sp. También tenemos en especies de anfibios, tenemos lo que es de anfibios, de colibrís, de plantas. Tenemos lo que son el colibrí cola blanca, que se le conoce como Euphorus poliucerca. Tenemos diferentes tipos de mamíferos pequeños, como son los ratones de campo, que se le conoce comúnmente, pero estos se le llaman científicamente Abromis delicaturus. También la gran diversidad de bosques, como les decía, los bosques húmedos, la mayor parte del año se encuentran con una mayor humedad, entre un 75 y un 85% de humedad. Los bosques de quercus son bosques un poco más secos, donde aproximadamente tienen una humedad de entre el 25 y 55%. Es muy variable dependiendo de la estación del año, pero principalmente cada año, por estas cuestiones del cambio climático, del efecto invernadero, pues altera las estacionalidades y altera también lo que son las lluvias.
Entonces, al momento de que se alteran las lluvias, se altera el proceso biológico de reproducción de todas estas especies, el ciclo biológico como lo conocemos. Entonces, hay momentos en que los árboles, cuando tienen una gran captación de agua, empiezan a llevar a cabo este proceso biológico de reproducción para empezar a llevar a cabo sus semillas, sus esporas, y empiecen a fertilizar tanto las gimnospermas como las angiospermas. Principalmente las angiospermas, como ya les había comentado, que son las plantas comunes, necesita de lo que son las abejas, necesita de lo que son otros insectos, escarabajos, coleópteros, los colibríes, que ayudan a la polinización. Algunas especies de aves que son consumidoras de diferentes semillas, estas a la hora que comen la semilla, en el momento en que se trasladan de un lugar a otro, en el momento en que estas semillas son defecadas, la semilla es esparcida aproximadamente de entre medio kilómetro hasta 3-4 kilómetros de donde fue consumida de ciertas especies de plantas. Entonces la distribución, la dispersión de estas plantas lleva un éxito reproductivo del 100%, mayormente, a diferencia de las gimnospermas. Las gimnospermas, pues solamente la mayoría de ellas las conocemos o las pueden ver en los parques, las pueden ver los compañeros de Ciudad Universitaria, por los pinos que se encuentran ahí. Junto a la Escuela de Biología tenemos lo que es un pino muy conocido, que es el Pinus martilatinensis. En esta especie de pino también tarda muchísimo tiempo para reproducir o llevar a cabo su ciclo biológico. Por eso es muy importante conservar nuestros bosques, porque la mayoría de ellos tardan de 10 a 15 o 20 años en producir sus semillas para que estén listas, para que las empiece a esparcir. Entonces es muy importante conservar estos árboles, todos nuestros bosques, no solo en México, sino a nivel mundial. Por desgracia, hay épocas muy secas o años continuos en donde no llueve en ciertas zonas, como en Europa, donde una pequeña chispa, un pequeño incendio se puede expandir por todas estas zonas y puede quemar miles de hectáreas de bosques. Se pueden consumir muy rápido en muy poco tiempo grandes extensiones, y lo malo es que para recuperar todas esas extensiones de bosques que han perdido su gran distribución durante miles de años, en pocos días o pocas semanas se puedan perder. También es muy importante, compañeros, la bionota de la semana. En esta bionota de la semana les quiero comentar que cada vez que vayan de vacaciones, vayan a un bosque, vayan a una selva, pues traten de, cuando hacen alguna fogata, pues apagarla bien con arena o con agua, y traten de los compañeros fumadores compulsivos que no fumen tanto, y si fuman, pues que guarden sus colillas, no las tiren a través del campo, porque pueden provocar algún incendio y pueden provocar desastres naturales. Los desastres naturales en este ámbito, o los desastres en los bosques, son naturales o provocados. Los desastres naturales son los que se dan a través del tiempo o en zonas donde no ha llovido. Hay momentos en donde puede provocarse por la mayor cantidad de calor que hay, se provocan incendios solos. Y los que son provocados, como les comentaba, por los campistas, por las personas que van de vacaciones, esos son los más comunes, son los más habituales en toda esta zona, o todas estas zonas de bosques. También quiero comentarles que actualmente, o desde hace ya varios años, podemos clasificar a los bosques como bosques naturales o bosques artificiales. Hacia la zona, yendo de Puebla hacia Huauchinango, podemos encontrar algunos parches de bosques artificiales. Ustedes pueden decir, ¿pero cuáles son los bosques artificiales? Los bosques artificiales son los que se encuentran distribuidos en ciertas zonas, pero te das cuenta porque la distribución de estos árboles lleva un patrón. Al momento en que tú vas viajando y ves los
bosques a lo lejos, ves que llevan un patrón, ves que se están alineados y comúnmente todos llevan la misma altura promedio, a diferencia de los bosques naturales. Siempre vas a ver diferentes altitudes, diferentes especies de árboles en esas zonas, a diferencia de los bosques naturales, porque en bosques naturales lo que hacen es sembrar o reimplantar árboles de una sola especie. Entonces te das cuenta cuando es un bosque artificial, porque todo ese parche que encuentras en esas zonas son principalmente bosques de pino o bosques de encino, y actualmente todos están aproximadamente de entre 20 y 30 metros de altura. Entonces no le ves una gran variación entre la altura, a diferencia de los bosques naturales. Cuando vas hacia la Huasteca Potosina, pasas por toda la Huasteca Potosina y ves una gran variedad de alturas, de especies, de coberturas, de follaje en todas estas zonas. Por aquí también déjenme comentarles que mandan saludos los compañeros de Tras las Huellas de la Naturaleza. Les mando un fuerte saludo. Y por ahí les recomiendo que me manden una sopa de moscas, porque ya me la acabé. También les mandamos saludos a toda la comunidad de biólogos que nos están escuchando en la Escuela de Biología, en Ciudad Universitaria. Todo esto a través de de Lobo Radio. También una de las cosas muy importantes de los bosques es que actualmente nos sirven para hacer el ecoturismo. El ecoturismo en los bosques es muy importante porque tú puedes conocer la gran variedad de estos bosques. Puedes conocer la corteza de los árboles, que unos son estriados, otros son lisos. Entonces es bonito conocer toda esta zona de bosques. También, dependiendo del tipo de bosques en el que tú te encuentres, puedes sentir si es un bosque de humedad, si es un bosque seco, si es un bosque semihúmedo, un bosque tropical. También les comento que los bosques normalmente de pino, encino, son bosques de gimnospermas, puesto que la mayoría de ellos no producen flores. Entonces todos estos bosques que son de gimnospermas, también tenemos, o que se les conoce en algunos lugares como bosques de coníferas. Por el momento los dejamos con la siguiente canción, que en este momento iniciamos la sección Conciencia Alerta. Conciencia Alerta, hoy en los bosques. Déjenme decirles que cada año hay muchos incendios en los pobres bosques. Varios compañeros que me ayudaban a viajar, como son los tucanes, como son los pericos, los colibrís. Varios compañeros colibrís. Ya no los encuentro, porque muchos de sus hábitats se están perdiendo por el bosque. Pobres bosques de coníferas. El 80% de ellos sufren incendios periódicos. ¿Qué queremos decir con esto? Que son muy continuos. No tarda mucho tiempo en que uno de estos bosques se incendia, y cuando logran apagar esos incendios, vuelve a producirse otro. En estos bosques de coníferas tenemos los pinos, los abies, los cipresos, las píceas, los junipresos. Los encontramos desde el mar hasta las altas montañas. Los encontramos desde Veracruz, la Sierra Madre Oriental, que comparten estas zonas con los bosques de quercus, que ya les habían comentado, los bosques caducifolios y grandes extensiones desérticas que cada vez con el año y junto con la tala inmoderada vamos perdiendo parches de bosques. También comentarles que los bosques de coníferas
Tienen una altura aproximada de 15 metros. Muy buenos para hacer tirolesa, nosotras las ranitas. O aventarnos, en vez del bungee, un bungee desde el pino, desde varios quercus. También en Conciencia Alerta queremos recordarles que hay diferentes zonas conservadas de bosques. Por ejemplo, lo que es la biosfera del cielo en Tamaulipas, los Montes Azules y volcanes de Tacana, en el cañón del Río Blanco de Chiapas, los Tuxtlas en Veracruz, como ya les habíamos comentado, que ahí también se encuentra la reserva de la biosfera de los Tuxtlas de la UNAM. Compañeros, un saludo a los biólogos de la UNAM que se encuentran haciendo estudios allá con las diferentes especies de pinos que se encuentran en esta zona. También tenemos parches de zonas conservadas o semiconservadas en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo. Es muy importante conocer las diferentes problemáticas que tienen los bosques, por eso es que varios compañeros se encuentran haciendo. Por eso es que varios compañeros se encuentran haciendo diferentes estudios. Tenemos una compañera, Adriana, egresada de la Escuela de Biología, que hace un año estuvo haciendo un proyecto en los bosques de Veracruz, bosques tropicales y selva baja caducifolia, donde para no talar o no subir hacia los árboles o no romper las hojas, las ramas, y hacer diferentes estudios, diferentes colectas botánicas, lo que ella propuso fue colectar las diferentes hojas que se encontraban en el sustrato, como nosotros conocemos la hojarasca común. Entonces lo que ella hacía era comparar por medio de fotos que le tomaba hacia las ramas, hacia los diferentes árboles, y tomaba las diferentes hojarasca del suelo. Con esto ella empezó a clasificar grandes porciones de estos bosques y conocer la diversidad de estas zonas. Este estudio ayuda, ¿por qué? Porque muchísimos anteriormente, los botánicos anteriores, de hace varias generaciones, lo que hacía era tomar muestras del tronco de los árboles de aproximadamente de 10 centímetros cuadrados, y esto dañaba a los árboles o los daña. También arrancaban grandes partes o cortaban grandes partes de los pinos, de los encinos, de los diferentes tipos de árboles. Entonces, eso principalmente, pues, se pensaba que estaba bien, pero como ahora conocemos que tenemos una gran problemática con la pérdida de los bosques, este estudio que hace nuestra compañera, esta dinámica que ella proporciona, que ella da para conocer nuevas formas de identificar, de conocer las especies de árboles de las diferentes zonas de México, está muy bien. Y aquí en Viaje por la Naturaleza le damos un sellito de Viaje al Natural, porque este estudio no solamente ayuda a conservar nuestros bosques, sino a protegerlos. Y solamente nuestros compañeros que quieran ser botánicos, pues no solamente vayan a arrancar las ramas de nuestros queridos bosques. Hablando de bosques y de nuestros compañeros, nos llega un pequeño mensaje. Y esto es algo para ustedes, compañeros. Aquí nos preguntan que si conocemos cuál es el árbol más valiente. Si ustedes no lo saben, pues yo tampoco. Vamos a ver qué nos dice. Dice, el árbol más valiente es la palmera, porque duerme con el coco. Ay, ñañita, qué palmera tan más fuerte es otra. Yo de esas quiero 2 en mi casa, para que lo espante. Y compañeros, estamos llegando al final de esta transmisión. Le agradecemos a nuestro público aquí televidente, que ya los verán a continuación. Nos estamos viendo pronto en nuestra siguiente transmisión de Viaje por la Naturaleza. Les deseo una buena semana y recuerden, si van al campo, van al bosque este fin de semana,
traten de cuidar los árboles. Acuérdense, en Conciencia Alerta les decimos, si vas de campo, no prendas fogatas. Si vas a fumar, échale agua al que está fumando. Un gusto saludarlos y nos vemos la siguiente semana en Viaje por la Naturaleza.